San Lucas fue un hombre comprometido con su fe y con las personas. Médico de profesión y compañero leal en muchos caminos, vivió de cerca el sufrimiento y la esperanza de los demás. Fue fiel a San Pablo, con quien compartió trayectos difíciles, peligros y consuelos. Lo llamó el médico amado, no solo por su oficio, sino por la forma en que cuidaba a quienes tenía cerca. Lucas no solo escribió lo que vio, sino que entendió lo que había detrás de cada historia. En su Evangelio, Jesús aparece cercano a los pobres, a los enfermos, a quienes cargaban con el peso de sus errores, mostrando un rostro compasivo y lleno de misericordia. En su relato, la oración ocupa un lugar central, como fuente de consuelo y guía. Hoy nos detenemos a mirar su historia con otros ojos. ¿Qué nos dice Lucas desde su tiempo, con su voz, con su experiencia? Vamos a descubrirlo. Comencemos. Antioquía, el comienzo de una búsqueda. Lucas caminaba por las calles de Antioquía, envueltas en el bullicio de comerciantes, pensadores y viajeros que llegaban desde todos los rincones del Imperio Romano. Aunque el movimiento a su alrededor era constante, su mente estaba en otra parte. Desde hacía un tiempo, algo no dejaba de rondarle la cabeza. Se hablaba con insistencia de un hombre llamado Jesús, y su historia desafiaba todo lo que él creía entender. Como médico, había aprendido a ver el mundo con lógica, a observar con atención, a distinguir entre el rumor y la evidencia. Pero esto era diferente. No se trataba solo de relatos de milagros, sino de algo que parecía tocar algo más profundo en quienes lo contaban, y si había algo real detrás de todo eso, algo que valiera la pena escuchar y quizás narrar. Se decía que curaba leprosos con un solo toque, devolvía la vista a los ciegos e incluso resucitaba a los muertos. Aunque no solía dar crédito a historias como esas, algo en la forma en que la gente hablaba de él despertaba su curiosidad. No eran relatos de personas supersticiosas, sino que había una firmeza en sus palabras, como si quienes hablaban hubieran sido testigos de hechos extraordinarios. En una de sus visitas al mercado, Lucas se encontró con un anciano que, sentado en un rincón apartado, observaba a la gente con una serenidad inusual. Algo en su presencia transmitía una sabiduría profunda, como si conociera secretos difíciles de entender para los demás. Intrigado, Lucas se acercó y sin rodeos le preguntó: «He oído hablar de un hombre llamado Jesús. Algunos lo consideran un profeta, otros un impostor. ¿Qué sabes tú sobre él?». El anciano lo miró con una mezcla de sorpresa y aprobación y sonrió levemente antes de responder: «No solo sé de él, lo conocí». Lucas se sorprendió al escuchar una respuesta tan directa. Su corazón latió más rápido mientras se sentaba junto al hombre. «¿Lo conociste? ¿Eras uno de sus seguidores?», preguntó con cautela. «No estuve entre los 12 que lo acompañaron constantemente, pero vi lo que hizo», respondió el anciano, entrelazando sus manos arrugadas. «Lo vi sanar a los enfermos. Lo escuché hablar con una autoridad que no había visto antes en ningún maestro. Pero lo más importante es que sé quién puede contarte su historia de una manera única». Lucas, cada vez más curioso, preguntó: «¿Quién?». El anciano hizo una pausa, como si quisiera asegurarse de que Lucas estaba listo para escuchar lo que iba a decir. «María, su madre», dijo finalmente. El nombre resonó en la mente de Lucas. Si alguien conocía la verdad sobre Jesús, esa persona debía ser su madre, la que lo había dado a luz y criado. «¿Dónde puedo encontrarla?», preguntó sin dudarlo. «El tiempo ha pasado y no sé mucho sobre ella ahora, pero se dice que vive en Éfeso, bajo el cuidado de uno de sus discípulos. Si realmente deseas conocer la verdad, tendrás que emprender un viaje», respondió el anciano. «Pero ten en cuenta algo, joven médico». Su tono se volvió serio, como si quisiera advertirle sobre algo. «¿Qué debo saber?», preguntó Lucas, preocupado. «La verdad puede cambiarte para siempre. No es algo que te tranquilice, sino algo que transformará lo que crees», dijo el anciano. «Pregúntate si realmente estás preparado para enfrentarlo». Lucas no respondió de inmediato. Miró el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas. Siempre había confiado en la lógica, pero algo le decía que este viaje lo llevaría a descubrir más de lo que había imaginado. Respiró hondo y, con determinación, asintió. «Estoy listo». Aún sin saberlo, aquel encuentro marcaría el inicio de una travesía que lo llevaría a recorrer diversas ciudades,
en busca de una historia que cambiaría el curso de la humanidad. El sol abrasador del mediodía iluminaba las calles de Troas cuando Lucas llegó a esta ciudad portuaria, bulliciosa, llena de mercaderes, marineros y viajeros de todo el imperio. A pesar de lo agotador de su viaje desde Antioquía, su determinación no disminuía. La esperanza de encontrar a María y conocer la verdad sobre Jesús lo impulsaba a seguir adelante. Mientras caminaba por las calles, una sensación creciente de inquietud lo invadió. ¿Estaba realmente preparado para lo que podría descubrir? Al pasar por los callejones, escuchó un murmullo proveniente de la plaza central. Un grupo de personas se había reunido alrededor de un predicador, un hombre de complexión fuerte, barba espesa y ojos llenos de una convicción inquebrantable. Su voz resonaba con fuerza, pero lo que más cautivó la atención de Lucas no fue la potencia de sus palabras, sino el contenido de su mensaje. «El Mesías ha llegado», proclamaba el hombre. «Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, ha vencido la muerte. Su mensaje de salvación es para todos, judíos y gentiles por igual». El encuentro con Pablo. Lucas sintió un estremecimiento al escuchar el nombre de Jesús. Había oído hablar de él antes, pero nunca con tanta convicción. Se acercó, atraído por su curiosidad, y observó cómo algunos en la multitud reaccionaban con entusiasmo, mientras otros mostraban dudas. Cuando el predicador terminó, algunos de sus seguidores se le acercaron para hablar. Lucas esperó a que el grupo se dispersara y se acercó al hombre. «Lo que dices es poderoso», comentó, captando su atención, «pero afirmas cosas muy grandes. ¿Cómo puedes estar seguro de que Jesús resucitó?» El hombre se giró completamente hacia él y lo miró con interés. «Porque lo vi», respondió con seguridad. Lucas notó que no hablaba como alguien que solo repitiera lo que había escuchado, sino como alguien seguro de lo que decía. «¿Quién eres?» «Srenía», preguntó Lucas. «Soy Pablo, siervo de Cristo y apóstol de su mensaje», respondió. El nombre le resultaba familiar a Lucas, pues había oído hablar de él, un perseguidor de cristianos que, según se contaba, había cambiado por completo después de un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Algunos lo veían como un fanático, otros como un hombre sabio. «¿Eres médico?» «Srenía», preguntó Pablo, mirándolo con atención. Lucas asintió. «Sí, ¿cómo lo sabes?» «Hay algo en tus ojos», dijo Pablo con una leve sonrisa. «No es el brillo de un místico, sino el de alguien que busca respuestas a través del conocimiento. Yo también fui como tú». Lucas se sorprendió. ¿Cómo podía Pablo, un ferviente predicador, haber sido como él? ¿Cómo pasaste de ser un perseguidor a un seguidor? Srenía preguntó cruzándose de brazos. Pablo suspiró y comenzó a caminar junto a él por la orilla, donde el sonido de las olas era constante. «Yo también confiaba en la razón y el conocimiento», dijo. «Pensaba que estaba sirviendo a Dios persiguiendo a los seguidores de Jesús. Creía que eran una amenaza, pero en el camino a Damasco, cuando iba a arrestar a más creyentes, fui derribado por una luz brillante. Caí al suelo y una voz me dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Lucas prestaba atención, cautivado por la historia. «Me quedé ciego», continuó Pablo. «Durante días no pude ver nada. Fui llevado a la casa de Ananías, quien me dijo que Jesús me había elegido para llevar su mensaje a los gentiles. En ese momento pude ver de nuevo, como si me hubieran quitado algo de los ojos». Lucas entendió que lo que Pablo decía no dejaba lugar a dudas. «Ahora, dedico mi vida a compartir su nombre», concluyó. «No porque me lo hayan contado, sino porque lo he vivido. Pero dime, ¿qué es lo que realmente buscas?». Lucas pensó en su respuesta. Había estado buscando respuestas durante mucho tiempo, pero aún no entendía su propósito final. Sin embargo, recordó al anciano en Antioquía y sus palabras sobre María. «Quiero conocer la verdad sobre Jesús», dijo finalmente. «No solo los rumores, sino los hechos. Quiero saber quién fue realmente». Pablo sonrió. «Entonces estás en el camino correcto. Eres un hombre de ciencia, pero también tienes hambre de justicia. Jesús no es solo un personaje de historias. Su vida, su muerte y su resurrección cambiaron la historia de la humanidad. Y si realmente quieres saber más, hay algo que debes hacer». Lucas lo miró con más atención. «No solo debes buscar la verdad,
sino también compartirla con las generaciones futuras, continuó Pablo. No todos tendrán la oportunidad de conocer a quienes lo vieron, pero tus escritos podrán llevar su historia a los que nunca lo conocieron. Lucas sintió el peso de sus palabras. Hasta ese momento, había visto su investigación como algo personal, pero Pablo le sugería una tarea más grande. «No sé si soy la persona adecuada para esto», dijo con voz baja. «Eres médico», respondió Pablo. «Sabes cómo investigar, examinar y llegar al fondo de los hechos. Además, tienes acceso a testigos que otros no encontrarían. Si no lo haces tú, ¿quién lo hará?» Lucas permaneció en silencio, mirando el horizonte, donde el mar y el cielo se encontraban. La idea de escribir sobre la vida de Jesús lo abrumaba, pero en el fondo sabía que Pablo tenía razón. Finalmente tomó una decisión. «Buscaré a María», dijo con determinación. «Si alguien sabe la verdadera historia de Jesús, esa es ella». Pablo sonrió, como si ya esperara esa respuesta. «Entonces, que Dios te guíe». Lucas asintió, sabiendo que su vida estaba por cambiar. El sol comenzaba a salir cuando, por fin, vio las murallas de Jerusalén. Este lugar, tan importante para la fe judía y donde ocurrieron eventos decisivos, se alzaba frente a él. Mientras el carro avanzaba por el camino polvoriento, Lucas se preguntaba qué encontraría en aquella ciudad tan llena de historia y conflictos. Sabía que su llegada no pasaría desapercibida. Los seguidores de Jesús habían sido perseguidos y obligados a esconderse. La tensión entre los que creían en su resurrección y los líderes religiosos tradicionales estaba en aumento. María, la Madre de la Verdad. Cuando Lucas cruzó las puertas de Jerusalén, no se distrajo con lo que lo rodeaba. No había viajado hasta allí por curiosidad ni por el paisaje. Su misión era clara: encontrar a aquellos que habían seguido a Jesús, tal como le había indicado Pablo. Se dirigió hacia una casa en un barrio apartado donde le dijeron que los discípulos se reunían en secreto. Tocó la puerta con precaución y esperó. Pasaron unos segundos largos. Finalmente, una rendija se abrió y unos ojos lo miraron con desconfianza. «¿Quién eres y qué buscas?», Srenía preguntaron. Lucas tragó saliva y respondió con voz firme. «Soy Lucas, médico de Antioquía. Vengo en busca de aquellos que conocieron a Jesús». Hubo una pausa y después la puerta se abrió lo suficiente para dejarlo pasar. Dentro, solo una lámpara de aceite iluminaba una pequeña habitación donde varias personas de rostros duros por la vida se encontraban alrededor de un anciano de mirada tranquila. «¿Eres amigo o enemigo?», Srenía preguntó el anciano. «Busco la verdad», respondió Lucas sin dudar. El anciano lo observó por un momento y luego asintió. «Entonces has llegado al lugar correcto», dijo, invitándolo a tomar asiento. Lucas miró a su alrededor. Aquellos hombres y mujeres no parecían ser ricos ni poderosos, no vestían con lujo ni hablaban con la autoridad de los rabinos o filósofos. Sin embargo, en sus miradas había una firme convicción que lo desconcertó. «¿Qué deseas saber?», Srenía preguntó el anciano. Lucas no perdió tiempo. «Quiero conocer a Jesús a través de aquellos que estuvieron con él. He oído muchas historias, pero necesito hechos. ¿Es cierto que sanaba a los enfermos? ¿Multiplicó el pan y los peces? ¿Resucitó al tercer día?». Algunos en la sala sonrieron levemente. Un hombre de mediana edad con una cicatriz en la mejilla se inclinó hacia adelante y dijo: «Lo vimos con nuestros propios ojos. Yo era ciego de nacimiento y él me devolvió la vista». Una mujer intervino: «Mi hijo estaba poseído por un espíritu maligno. Nadie podía calmarlo hasta que Jesús puso sus manos sobre él». Lucas escuchaba atentamente, tomando nota mental de cada relato, pero no todos los testimonios coincidían. Algunos hablaban de milagros, otros de palabras que cambiaban a las personas, y algunos mencionaban episodios que parecían más mitos. «Muchos dicen que resucitó», dijo Lucas sin ocultar su escepticismo. «¿Cómo pueden estar tan seguros?». El anciano guardó silencio por un momento antes de responder. «Porque lo vimos después de su muerte». Lucas se estremeció. «Explíquenme eso». El anciano sonrió tristemente. «Yo estuve en la multitud cuando lo crucificaron. Vi su cuerpo destrozado, su sangre manchando la madera. Murió, no hay duda. Pero 3 días después apareció entre nosotros». Lucas lo miró fijamente. «¿Cómo pueden estar tan seguros de que no fue una alucinación?».
El anciano se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Porque lo toqué, porque comió con nosotros, porque nos habló con la misma voz que conocíamos. Lucas no supo qué responder. Intrigado, decidió investigar más a fondo. Durante días recorrió la ciudad, buscando documentos y registros que pudieran confirmar lo que aquellos hombres decían. Algunos escritos mencionaban a Jesús, pero eran pocos y contradictorios. Algunos lo describían como un predicador revolucionario, otros como un hombre peligroso para el orden romano. Finalmente, en un rincón del templo, un escriba le entregó un pergamino. Esto lo escribió alguien que estuvo cerca de él, susurró el escriba. Lucas desenrolló el documento y comenzó a leer. Era un relato detallado de las enseñanzas de Jesús, sus parábolas y su visión de un reino de Dios distinto al que los sacerdotes enseñaban. Mientras leía, Lucas se dio cuenta de que su investigación apenas comenzaba. Sabía que aún no había hablado con los apóstoles. El viaje desde Jerusalén hasta Éfeso fue largo y agotador. Durante semanas Lucas había estado recopilando testimonios, analizando documentos e interrogando a aquellos que dijeron haber conocido a Jesús. Pero sabía que su búsqueda no estaría completa sin hablar con la única persona que podía contarle los detalles más íntimos de su vida, María, la madre de Jesús. Había oído historias sobre ella, una mujer reservada, llena de fe y fortaleza. Se decía que después de la muerte y resurrección de su hijo, había sido acogida por Juan, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Lucas había confirmado que ella vivía en Éfeso, en una pequeña casa en las colinas, lejos del bullicio de la ciudad. Cuando finalmente llegó, encontró una vivienda humilde rodeada de árboles. Se detuvo frente a la puerta de madera y golpeó suavemente. Durante unos instantes, solo el canto de los pájaros rompía el silencio. Luego la puerta se abrió y una mujer de rostro sereno y ojos profundos lo miró con curiosidad. ¿Eres Lucas? Srenia preguntó con una voz suave pero firme. La infancia de Jesús, recuerdos de Nazaret. Lucas cruzó el umbral y se encontró en un espacio modesto pero cálido. Había pocos muebles, pero el ambiente transmitía una paz especial. Se sentaron en una mesa sencilla y María le sirvió agua fresca antes de hablar. «Has recorrido un largo camino para encontrar la verdad», dijo ella. «Pero dime, ¿qué deseas saber?» Lucas entrelazó los dedos sobre la mesa y la miró fijamente. «Todo, desde el principio». María sonrió con nostalgia, como si los recuerdos la envolvieran. «Era solo una joven cuando mi vida cambió para siempre», comenzó. «Vivía en Nazaret, comprometida con José, un hombre justo y bondadoso. No tenía grandes aspiraciones, solo quería formar una familia sencilla, como muchas otras jóvenes. Pero una noche, un visitante del cielo cambió mi destino». Lucas se inclinó hacia adelante. «¿Un ángel? ¿Fue un ángel?», preguntó María mirando a Lucas con una expresión de intensidad. «Se llamaba Gabriel», continuó con un brillo en sus ojos. «Apareció ante mí envuelto en una luz que no era de este mundo. Al principio me asusté, pero su voz era calma. Me dijo: «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo». Lucas sintió un escalofrío al escucharla. Había oído relatos sobre ángeles, pero nunca uno tan personal. María prosiguió. «Y luego me dijo algo que parecía imposible. Vas a dar a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin». «¿Y cómo reaccionaste?», preguntó Lucas. «No lo entendía», respondió María. «¿Cómo podría ser? Yo nunca había estado con un hombre. Pero el ángel me explicó que el Espíritu Santo vendría sobre mí y que para Dios nada es imposible». Lucas, tomando nota mentalmente, continuó. «¿Y luego qué pasó?». «Entonces acepté», dijo María suspirando. «No entendía el plan, pero confié en él». «¿Y José?», preguntó Lucas. «José y yo nos casamos. Él también tuvo que pasar por su propio proceso para aceptar lo que ocurría. Era un hombre justo y creyó en lo que Dios le pedía. Pero cuando estaba a punto de dar a luz, un decreto del emperador nos obligó a ir a Belén». Lucas asintió. «Leí sobre el censo ordenado por César Augusto». «Sí», dijo María. «El camino fue duro. Yo ya estaba en mis últimos días de embarazo y Belén estaba llena de gente. No encontramos posada, así que nos refugiamos en un establo. Fue allí donde nació mi hijo». «¿En un establo?», preguntó Lucas, sorprendido. «Sí», respondió María.
Lo envolví en pañales y lo acosté en un pesebre. Fue una noche sencilla, pero algo maravilloso ocurrió. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucas, curioso. Poco después de su nacimiento, unos pastores llegaron corriendo. Dijeron que un coro de ángeles les había anunciado que el Salvador había nacido. Más tarde llegaron unos sabios del Oriente, guiados por una estrella. Traían oro, incienso y mirra. Lucas anotaba mentalmente cada palabra. «Tu hijo era especial, ¿verdad?» «Sí», continuó María. «Pero la gente no lo entendía. Ni siquiera yo en ese momento comprendía completamente su propósito». Lucas aprovechó para hacer más preguntas. «¿Cómo era él de niño?» María sonrió. Su rostro reflejaba dulzura. Era un niño bueno, obediente, pero con una sabiduría que no parecía de este mundo. No causaba problemas, pero siempre tenía preguntas. Se preocupaba por los demás. Desde pequeño, hablaba de Dios como si lo conociera de una manera única. ¿Hubo algo que te hiciera pensar que él no era un niño común? María asintió. Sí. Cuando tenía 12 años fuimos a Jerusalén para la Pascua. Al regresar, José y yo nos dimos cuenta de que no estaba con nosotros. Nos asustamos y volvimos a buscarlo. Lo encontramos en el templo conversando con los maestros de la ley. Estaban sorprendidos por su comprensión. Lucas recordó haber oído esa historia antes. ¿Y qué dijo cuando le preguntaron por qué lo hacía? María suspiró. Nos dijo, ¿no sabían que debo estar en los asuntos de mi padre? Lucas sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. ¿Cómo viviste su ministerio? El rostro de María reflejó tristeza. Fue hermoso, pero también difícil. La gente lo amaba, pero también lo odiaba. Sus palabras daban esperanza, pero también causaban la ira de los poderosos. Sabía que su camino no sería fácil. Lucas vio lágrimas en los ojos de María, pero ella no se dejó llevar por la emoción. Cuando lo arrestaron, quise creer que Dios lo salvaría, pero cuando vi su cuerpo destrozado en la cruz, su voz se quebró por un momento. Ninguna madre debería ver a su hijo sufrir así. Lucas sintió un nudo en la garganta, pero María continuó. Pero al tercer día algo ocurrió. Lucas la miró en silencio. María levantó la vista, su mirada llena de una fe inquebrantable. Él volvió a la vida. Lucas la observó, impactado por la certeza de sus palabras. No había dudas en su voz, ni miedo. Después de un momento de silencio, María tomó la mano de Lucas con suavidad. «Hijo, Jesús no solo cambió mi vida, cambió el destino del mundo, y ahora eres parte de su historia». Lucas comprendió entonces que su misión no solo era investigar. Su deber era registrar cada palabra para que las generaciones futuras pudieran conocer la verdad. El calor del sol caía con fuerza sobre los caminos polvorientos mientras Lucas avanzaba hacia las colinas que rodeaban Nazaret. Ese pequeño pueblo, con sus casas de piedra y campos de trigo, no parecía el lugar donde alguien tan trascendental como Jesús habría pasado su infancia. Pero allí estaba, en esa aldea apartada de Galilea, donde el Hijo de Dios dio sus primeros pasos. Milagros en la orilla del mar. La búsqueda de Lucas en Cafarnaúm. Después de su encuentro con María en Éfeso, Lucas sintió la necesidad de profundizar en los años desconocidos de Jesús. María le había contado lo que ella había presenciado, pero faltaban detalles que solo aquellos que lo conocieron de niño podrían revelar. No fue fácil encontrar a alguien que pudiera recordar esa época, ya que muchos de los que vivieron en Nazaret en ese entonces ya no estaban. Sin embargo, en la plaza central, un anciano de cabello canoso y piel curtida por el sol lo miraba mientras compraba higos de un vendedor. «No eres de aquí», dijo el hombre con voz áspera. Lucas sonrió y negó con la cabeza. «Vengo de Antioquía. Soy médico y estoy investigando la vida de Jesús de Nazaret. ¿Quieres saber cómo era cuando era niño?», preguntó el anciano. Lucas asintió. «Claro que sí», respondió el anciano. «Me llamo Eleazar. Mi familia vivía cerca de la carpintería de José. De niños jugábamos en las calles de Nazaret». Lucas sintió que su corazón latía más rápido. Esta era una oportunidad única. «¿Cómo era él?», preguntó. Eleazar entrecerró los ojos, como si intentara recordar bien.
Era distinto a los demás niños, pero no como podrías imaginar. No era débil ni enfermizo, tampoco distante o altivo. Al contrario, era amable, siempre dispuesto a ayudar. Pero había algo en su mirada, algo que hacía que sintieras que veía más de lo que los demás podían ver. Era muy estudioso. ¿Era estudioso?, preguntó Lucas, sorprendido. Sí, dijo Eleazar. Se sentaba en la sinagoga y escuchaba con atención. Los rabinos se sorprendían de sus preguntas. Pero no solo estudiaba la ley, también tenía una conexión con la naturaleza, con las personas, con todo lo que lo rodeaba. Lucas anotó mentalmente cada palabra. ¿Hizo algo fuera de lo normal?, preguntó. Eleazar dudó por un momento antes de hablar. Hay una historia que pocos conocen, dijo en voz baja. Algo que ocurrió cuando Jesús tenía unos 7 u 8 años. Lucas se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar. Cuéntame, dijo Lucas. Eleazar suspiró y miró a su alrededor antes de comenzar. Una tarde, los niños del pueblo jugábamos cerca de un riachuelo que bajaba por la colina. Algunos hacíamos figuras de barro, otros trataban de atrapar peces pequeños. Jesús, como siempre, era tranquilo, observaba más que participar. Pero entonces, un niño mayor llegó con una actitud agresiva y empezó a destruir las figuras de barro de los demás. Lucas escuchaba atento. ¿Y qué hizo Jesús? Le pidió que se detuviera, pero no con enojo, sino de manera tranquila, continuó Eleazar. Pero el niño se burló y empujó a Jesús al suelo. Recuerdo que algunos nos reímos, no por maldad, sino porque nadie esperaba que Jesús respondiera con violencia. Pero no lo hizo. Lucas frunció el ceño. ¿Qué hizo entonces? Se levantó lentamente, dijo Eleazar. Miró al niño con tristeza. Luego reconstruyó con sus propias manos las figuras de barro que habían sido destruidas. Lo más increíble fue que, cuando terminó, sopló sobre ellas. Algunas de las figuras tomaron la forma de pequeños pájaros. Lucas sintió un escalofrío. ¿Pájaros?, Zrenia preguntó, incrédulo. Sí, respondió Eleazar. Al soplar sobre ellas, cobraron vida y comenzaron a volar. Lucas tragó saliva. ¿Estás seguro de lo que viste? Muchos años han pasado, pero aún lo recuerdo con claridad, dijo Eleazar. Nadie hablaba de eso en el pueblo. Había algo en Jesús que algunos no comprendían y otros temían. Lucas permaneció en silencio. Si esa historia era cierta, confirmaba lo que muchos testigos ya habían dicho. Jesús no solo había sido diferente durante su ministerio, sino también desde su infancia. Eleazar continuó. Después de eso, el niño que lo había empujado se quedó inmóvil. No podía hablar. Cayó de rodillas, asustado. Jesús se acercó y lo tocó en el hombro. En cuanto lo hizo, el niño recuperó la voz. Lucas tragó saliva. ¿Qué dijo el niño? Solo una cosa, susurró Eleazar. Tú eres especial. Lucas pasó varios días en Nazaret buscando más testimonios, pero la mayoría de la gente recordaba a Jesús como un niño bueno, sabio y servicial. No había muchos relatos de milagros en su infancia, excepto la historia de Eleazar y el episodio en el templo cuando tenía 12 años. Pero lo que Lucas había descubierto era suficiente. Desde pequeño Jesús había irradiado algo que los demás percibían como divino. Mientras salía de Nazaret, Lucas miró una última vez el pueblo donde Jesús creció. La historia que estaba escribiendo no solo relataba la vida de un hombre, sino algo mucho más grande. Aún quedaba mucho por descubrir. El viento soplaba con fuerza cuando Lucas llegó a Cafarnaúm, una ciudad ubicada a orillas del mar de Galilea. Aunque no era tan grande ni próspera como Jerusalén, la fama de aquel lugar había crecido gracias a los relatos sobre Jesús. Muchos decían que allí había realizado sus milagros más conocidos, sanaciones, liberaciones de espíritus malignos e incluso el control del mar. Como médico, Lucas había aprendido a confiar en la razón y el conocimiento. Las enfermedades tenían causas naturales y los cuerpos se curaban con el tiempo o con remedios.
Pero los relatos que había escuchado desafiaban toda lógica médica. Decidió hablar directamente con los testigos. Uno de los primeros en recibirlo fue un anciano llamado Simón, quien había sido paralítico en su juventud. Lo encontró sentado en la entrada de su casa, mirando al horizonte. «Me dijeron que viste a Jesús con tus propios ojos», dijo Lucas, tomando asiento junto a él. Simón asintió lentamente. «No solo lo vi, él cambió mi vida para siempre». «Cuéntame qué sucedió», pidió Lucas. El anciano suspiró y sus ojos se iluminaron al recordar. «Mi cuerpo estaba roto, no podía moverme. Dependía de mi familia para todo. Pero mis amigos creían en Jesús. Habían oído que sanaba a los enfermos, así que me llevaron a la casa donde él enseñaba». Lucas asintió, sabiendo ya la historia. «Dicen que había tanta gente que no podían entrar». «Así es», confirmó Simón. «Pero mis amigos no se rindieron. Subieron al techo, abrieron un agujero y me bajaron con cuerdas hasta donde estaba Jesús». Lucas trató de imaginarse la escena. «¿Y qué hizo él?» El anciano sonrió. Me miró, no con lástima, sino con una certeza que me atravesó el alma. Luego me dijo: «Tus pecados te son perdonados». Lucas frunció el ceño. «Pero no era el perdón lo que buscabas, sino caminar». Simón asintió. «Eso pensé también, pero después, cuando algunos fariseos comenzaron a murmurar, Jesús me dijo: «Levántate, toma tu camilla y anda». Lucas tragó saliva. «¿Y qué hiciste?» Me puse de pie. Por primera vez en años mis piernas respondieron. Sentí una fuerza recorrer mi cuerpo, algo que nunca había experimentado antes. No fue solo un milagro físico, fue un milagro en mi alma». Lucas guardó silencio. Había tratado a pacientes paralíticos antes y nunca había visto algo así, una recuperación instantánea. «¿Nunca volviste a necesitar ayuda?» «Desde ese día caminé como cualquier otro hombre», dijo Simón. Más tarde, Lucas encontró a una mujer llamada Miriam. Su historia también era conocida, pero quería escucharla de sus labios. «12 años», dijo ella. «Durante 12 años mi cuerpo no dejaba de sangrar. Ningún médico pudo curarme». Lucas sabía lo que esa enfermedad significaba en la sociedad judía. Una mujer con flujo de sangre era considerada impura y rechazada por todos. «¿Entonces escuchaste hablar de Jesús?» Srenia, preguntó Lucas. «Sí», respondió Miriam. «Me dijeron que sanaba a los enfermos con solo tocarlos, pero no me atrevía a pedirle que se acercara a alguien como yo. Así que decidí hacer algo más». «¿Lo tocaste?» Srenia, preguntó Lucas. «Sí, toqué el borde de su manto», afirmó Miriam. «Ni siquiera toqué su piel, solo la tela. Y en ese momento sentí cómo mi cuerpo cambiaba. La enfermedad desapareció». Lucas no podía creerlo. «¿Solo con tocar su ropa?» «Sí», dijo Miriam. Pero lo más sorprendente fue que Jesús lo supo. Se detuvo, miró alrededor y preguntó: «¿Quién me ha tocado?» «¿Cómo pudo haberlo notado?» Srenia, preguntó Lucas. «No hay explicación médica para algo así». Miriam asintió. Él dijo que sintió poder salir de él. Antes de dejar Cafarnaúm, Lucas no pudo evitar reflexionar sobre lo que había escuchado. La noche de la traición, relatos de la última cena y Getsemaní. Lucas fue a ver a un hombre del que había oído que presenció un milagro notable. Se trataba de un centurión romano retirado. Lo encontró en su vivienda, un hombre de presencia firme, con una expresión que mostraba experiencia. «¿Eres Lucas, el médico que estudia la vida de Jesús?», Srenia preguntó Marco al recibirlo. «Así es», respondió Lucas. «Escuché que tuviste un encuentro con él». El centurión afirmó con la cabeza y se sentó. «Mi siervo estaba por morir», explicó. «No era un sirviente cualquiera, lo quería como a un hijo. Los médicos no lograron ayudarlo. Entonces, escuché hablar de Jesús y de sus actos». «¿Fuiste a buscarlo tú mismo?», Srenia preguntó Lucas. «No», respondió. «No me sentía digno de que viniera a mi casa. Así que envié a unos hombres a pedirle ayuda. Pero antes de que llegara, pensé que no hacía falta que estuviera allí para que lo sanara». Lucas observó atento. «¿Qué hiciste entonces?», Srenia preguntó. «Envié otro mensaje. Señor, no merezco que entres en mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará». «¿Y qué pasó?»,
Swing, insistió Lucas. El centurión apoyó los brazos en la mesa. Jesús se sorprendió. Dijo que no había visto fe tan grande ni siquiera en Israel. Poco después, un soldado vino a decirme que mi siervo estaba completamente sano. Lucas sintió tensión. «¿Pero Jesús no lo tocó?», Zrenia preguntó. «¿Ni siquiera lo vio?». No lograba encontrar una explicación racional. «Marco, dime», continuó Lucas, «¿qué crees tú sobre Jesús?». El centurión lo miró con firmeza. No era un hombre cualquiera. Servía al César. Vi el poder del imperio, pero nunca estuve ante alguien como él. Lucas se marchó de la casa con muchas dudas. Había escuchado varios relatos, pero ninguno era posible de explicar médicamente. Jesús curaba sin usar remedios, incluso a distancia. Lucas empezaba a notar que no se trataba solo de una historia humana, sino de algo que desafiaba las leyes naturales. Había recopilado muchos relatos sobre la vida de Jesús, pero nada le causaba tanta inquietud como lo ocurrido la noche anterior a su muerte. La última cena, la traición y la oración en Getsemaní. Cada testimonio de ese momento tenía una fuerza distinta. Ningún otro hombre parecía haber enfrentado la muerte con esa carga emocional. Lucas decidió buscar a los dos discípulos que, según los relatos, habían estado más cerca de Jesús esa noche, Pedro y Juan. Ambos fueron testigos de hechos clave y podían aclarar detalles que aún no estaban escritos. Pedro vivía en una casa pequeña en las afueras de Jerusalén. Su voz era fuerte y su figura imponente, pero en su mirada había dolor. «Vienes a preguntarme sobre esa noche, ¿no es así?», Swingo dijo Pedro con tono serio. «Sí, necesito saber cómo sucedió», respondió Lucas. Pedro suspiró y miró por la ventana, como si reviviera los recuerdos. «Nos reunimos para celebrar la Pascua. No era la primera vez que cenábamos juntos, pero esa noche era diferente. Jesús estaba callado, parecía cargar con algo pesado. Habló con palabras que aún recuerdo. «Uno de ustedes me traicionará». Todos se miraron confundidos. «¿Quién haría algo así?», Zrenia. Pero lo que más me dolió fue cuando me miró y dijo: «Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Yo le dije que no lo haría, que estaba dispuesto a morir con él si era necesario, pero Jesús ya sabía la verdad, incluso antes que yo. Lucas percibió la tensión en sus palabras, pero no interrumpió. «Después de la cena fuimos a Getsemaní», continuó Pedro. «¿Por qué ese lugar?», Zrenia preguntó Lucas. «Tal vez porque era tranquilo y podía orar sin interrupciones», respondió Pedro. «Nos pidió que estuviéramos despiertos. Estaba sudando, pero no era sudor común, era sangre». Lucas lo miró sorprendido. «¿Sangre?», Zrenia repitió. «Sí», confirmó Pedro. «Nunca vi algo igual. Estaba tan angustiado que su cuerpo reaccionó de esa forma». Lucas sabía que en casos extremos ese fenómeno podía ocurrir. Pedro siguió. «Y entonces llegaron los soldados. Judas iba al frente. Juan, el discípulo más joven, tenía una expresión tranquila, pero también una tristeza que no desaparecía. Jesús ya sabía que vendrían», explicó. No intentó huir. Cuando Judas lo besó, lo miró y le dijo: «¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Lucas sintió escalofríos. «¿Cómo reaccionó Judas?», Zrenia preguntó. «Parecía desconcertado», respondió Juan. «No pensaba que Jesús lo llamaría amigo». Lucas memorizó ese detalle. No todos los relatos lo incluían. «¿Qué pasó después?», Zrenia preguntó. Pedro sacó una espada y atacó a un soldado. Jesús lo detuvo. «Guarda tu espada. Quien mata con ella morirá con ella». Juan hizo una pausa, con ojos húmedos. Pudo haber huido. Pudo haberlo evitado, pero no lo hizo. Lucas preguntó: «¿Y Judas?». Juan tardó un momento en responder. «Poco se habla de eso», dijo, «pero lo supe después. Judas no usó el dinero. Cuando vio lo que hicieron con Jesús, trató de devolverlo. Los sacerdotes no lo aceptaron». «¿Por qué?», Zrenia preguntó Lucas. «Porque él les dijo: he pecado entregando sangre inocente». Lucas se sorprendió. «¿Judas dijo eso?». Juan asintió. «Sí,
Nadie lo ayudó, salió del templo y se quitó la vida. ¿Entonces se arrepintió? Srenia preguntó Lucas. No lo sabemos, respondió Juan con tono triste. Lo que sí sé es que Jesús nunca dejó de amarlo, ni siquiera en el final. Lucas guardó silencio. Aquella noche no fue solo un momento de traición, también fue una entrega completa. Mientras se alejaba de Jerusalén, Lucas entendía que lo que estaba escribiendo no era la biografía de un hombre, sino el registro fiel de los hechos más importantes de su vida. La crucifixión y la resurrección. El descubrimiento de Lucas el Evangelista. Lucas caminaba por las calles de Jerusalén, sintiendo el peso de la historia en sus hombros. Había escuchado los relatos sobre la última noche de Jesús, su angustia en Getsemaní y la traición de Judas. Pero ahora debía enfrentarse al capítulo más doloroso, su crucifixión. Como médico, entendía mejor que la mayoría el dolor físico. Había tratado heridas de guerra, enfermedades incurables y cuerpos rotos. Pero lo que Jesús había sufrido, según los testimonios, iba más allá de lo humano. Decidió investigar cada detalle, no solo desde la perspectiva espiritual, sino también desde la cruda realidad de la carne desgarrada y la sangre derramada. Uno de los primeros hombres con los que habló fue Nicodemo, un fariseo que había seguido a Jesús en secreto. Lo encontró en su casa, con las manos temblorosas mientras recordaba lo ocurrido. «Yo estuve allí», susurró. «Lo vi con mis propios ojos». Lucas se inclinó hacia adelante. «Cuéntame lo que viste». Nicodemo respiró profundo. Lo llevaron ante Pilato al amanecer. Estaba agotado, golpeado, ya casi no podía mantenerse en pie. Lo acusaron de rebelión, pero Pilato no encontró culpa en él. Intentó liberarlo. Lucas asintió, reconociendo la historia. ¿Por qué no lo hizo? Los sacerdotes incitaron a la multitud. Pilato no quería problemas, así que ordenó que lo azotaran, explicó Nicodemo. Lucas sintió que su estómago se contraía. Háblame de la flagelación. Nicodemo cerró los ojos. No fue un simple castigo. Usaron un flagrum romano, un látigo con puntas de metal y hueso. Cada golpe arrancaba la piel, la sangre salpicaba las piedras. Lucas apretó los puños. Como médico entendía lo que eso significaba. Hemorragias internas, músculos desgarrados, un dolor insoportable. Cayó varias veces, continuó Nicodemo, pero no gritó, solo respiraba con dificultad. Lucas tragó saliva. ¿Y la corona de espinas? Se la pusieron los soldados como burla. Le dieron un manto púrpura y se arrodillaron ante él diciendo: «Salve, rey de los judíos». Las espinas perforaron su cuero cabelludo, respondió Nicodemo. Lucas anotó mentalmente la información. Sabía que la cabeza era una de las zonas más vascularizadas del cuerpo, lo que significaba que esa corona debió haber causado un sangrado considerable. Luego lo obligaron a cargar su cruz, susurró Nicodemo. ¿Pero su cuerpo ya no podía más?, preguntó Lucas. Más tarde, Lucas encontró a un soldado retirado llamado Claudio, que había estado presente en la crucifixión. «No era la primera vez que crucificamos a alguien», dijo el soldado, encendiendo una lámpara en su casa. «Pero este hombre, él era diferente». Lucas lo observó con atención. «¿Qué viste?». Claudio bebió un sorbo de agua antes de hablar. «Sus ojos no mostraban odio, ni siquiera cuando le clavamos los clavos en las muñecas», explicó el soldado. Lucas sintió un escalofrío. «Háblame de la crucifixión». El soldado suspiró. «Clavamos los clavos en la base de las muñecas, no en las palmas, para que el peso de su cuerpo no rasgara la piel. Los pies los fijamos con otro clavo, uno sobre el otro». Lucas cerró los ojos, sabiendo lo que eso significaba. Los nervios habrían sido destrozados, causando un dolor insoportable. «¿Cuánto tiempo tardó en morir?». «Horas», respondió Claudio. Pero lo sorprendente fue que, en lugar de maldecirnos, nos miró y dijo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas sintió un nudo en la garganta. ¿Qué ocurrió después? A mediodía el cielo se oscureció, como si el mundo entero estuviera de luto. Algo en mi interior me decía que no estábamos ejecutando a un hombre común. Lucas respiró profundamente. «¿Cómo murió?». Claudio miró al suelo. Gritó con fuerza: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Luego, con su último aliento, dijo: «Todo está consumado». Lucas tomó aire. ¿Y después qué pasó? El suelo tembló, la tierra se partió,
y en el templo el velo del lugar santísimo se rasgó en dos. Lucas sintió que su piel se erizaba. ¿Y tú? ¿Qué pensaste? El soldado lo miró fijamente. Solo pude decir, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Antes de partir, Lucas recibió un pergamino de un escriba que había trabajado en la administración romana. Era una carta escrita por Pilato a sus superiores en Roma. Lucas desenrolló el documento con manos temblorosas y comenzó a leer. A Tiberio César. En Judea ha ocurrido algo extraño. Un hombre llamado Jesús de Nazaret ha sido ejecutado bajo mi autoridad. Aunque no encontré culpa en él, los sacerdotes y el pueblo clamaban por su muerte, y para evitar una revuelta accedí a su petición. Sin embargo, después de su muerte, han ocurrido eventos que desafían la razón. El cielo se oscureció, la tierra tembló y el templo sufrió una ruptura inexplicable. Muchos dicen que este hombre era más que un simple profeta. Algunos incluso aseguran que ha resucitado. He oído rumores de que sus seguidores siguen propagando su mensaje y que su tumba fue encontrada vacía. No sé qué creer, pero algo me dice que esta historia no ha terminado. Poncio Pilato, gobernador de Judea Lucas, dejó caer el pergamino sobre la mesa. Pilato, un hombre pragmático, había sentido que algo sobrenatural ocurrió. Se recostó en su silla y cerró los ojos. Lo que había comenzado como una simple investigación se había transformado en un viaje que lo estaba cambiando. Jesús no era solo un maestro, ni solo un mártir. Él era alguien que, incluso en la muerte, seguía desafiando la historia. Lucas había escuchado muchos relatos sobre la vida de Jesús, pero ninguno le inquietaba tanto como la afirmación de que había resucitado. Cada testimonio sobre su vida y muerte era impresionante, pero todos coincidían en un punto: su muerte en la cruz. Sin embargo, algunos decían que el final no fue la tumba, sino la victoria sobre la muerte. La resurrección no era un concepto nuevo para la fe judía. Algunos fariseos creían en ella, pero nadie había regresado de la muerte por su propio poder. Si Jesús realmente lo había hecho, entonces todo lo que él dijo sobre sí mismo era cierto. Lucas sabía que la única manera de entender lo ocurrido era hablar con aquellos que lo vieron después de su muerte. El testimonio, el Evangelio de Lucas cobra vida. Lucas se encontraba en una casa con María Magdalena, una mujer cuyo testimonio sobre Jesús tenía gran peso. Ella no era solo una espectadora de los eventos, sino que su vida había sido transformada profundamente por él. ¿Es cierto que viste a Jesús después de su muerte?, le preguntó Lucas con cautela. María le sostuvo la mirada. Lo vi con mis propios ojos, respondió, tomando aire antes de continuar. Después de la crucifixión, José de Arimatea y Nicodemo pidieron el cuerpo de Jesús y lo colocaron en un sepulcro nuevo. Estuve allí cuando lo sellaron con una gran piedra. Pensé que nunca lo volvería a ver. Su rostro se oscureció al recordar aquellos momentos. El sábado fue el día más largo de mi vida, pero cuando llegó la madrugada del primer día de la semana, fui con otras mujeres al sepulcro para ungir su cuerpo. Lucas la miró atentamente. ¿Qué encontraron?, Srenia preguntó. Cuando llegamos la piedra ya estaba removida, explicó María entrelazando sus manos. Entramos y el cuerpo no estaba allí. ¿Alguien pudo haberlo robado? ¿Component placement?, preguntó Lucas frunciendo el ceño. Eso pensé al principio, estaba angustiada, pero luego vi algo que cambió todo. Lucas se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Qué viste? Vi a dos ángeles, dijo María. Sus vestiduras brillaban más que el sol. Me preguntaron por qué buscaba entre los muertos a quien vive. Lucas tragó saliva, intrigado. ¿Y qué hiciste? Corrí a avisar a los discípulos. Pedro y Juan vinieron al sepulcro, pero tampoco lo encontraron. Luego me quedé sola, llorando. María tomó aire, como si estuviera a punto de revelar algo aún más importante. Entonces oí una voz detrás de mí. Pensé que era el jardinero. Me preguntó por qué lloraba y a quién buscaba. Le dije que si él se había llevado el cuerpo me lo dijera y yo lo recuperaría. ¿Y qué ocurrió? ¿Component placement?, preguntó Lucas, sintiendo un escalofrío. María sonrió, pero una lágrima rodó por su mejilla. Entonces me llamó por mi nombre, María. En ese momento supe que era él. Lucas no podía creerlo. ¿Cómo lo reconociste? Por su voz, por su mirada. No era un espíritu ni una visión, era él.
¿Qué te dijo? Srenia, preguntó Lucas ansioso. Me dijo, ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lucas pasó su mano por su rostro, procesando la información. Si lo que María decía era cierto, entonces Jesús había vencido la muerte. No se conformó con un solo testimonio. Decidió buscar a otros que también afirmaban haber visto a Jesús después de su muerte. Un creyente le contó que 2 de los discípulos caminaban hacia Emaús cuando se les apareció. Al principio no lo reconocieron, pero cuando partió el pan, sus ojos se abrieron. Otro anciano dijo, se apareció a Pedro. Nadie sabe lo que hablaron, pero Pedro nunca volvió a ser el mismo. Lucas lo miró fijamente. ¿Viste a Jesús resucitado? Srenia preguntó. Sí, dijo el anciano. Caminó entre nosotros, habló con nosotros, nos dio paz. Lucas sintió que todo comenzaba a encajar. Esa noche, sentado bajo la luz de una lámpara, repasó todo lo que había oído. La historia de Jesús no era solo la de un profeta que predicó la justicia y murió injustamente. Era la historia de alguien que desafió la muerte y regresó. Tomó su pluma y escribió con determinación. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado, pero hallaron removida la piedra del sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Lucas comprendió que no solo estaba escribiendo un relato, sino registrando una verdad que cambiaría el mundo. El sonido del cálamo deslizándose sobre el pergamino llenaba la habitación. Mientras escribía, sabía que lo que estaba creando no era solo una biografía de Jesús, sino una historia viva. Había recorrido ciudades, interrogado testigos, revisado documentos y comparado versiones. Cada dato, cada milagro, cada enseñanza de Jesús estaba siendo ordenado con la meticulosidad de un historiador y la pasión de un creyente. Pero aún así, Lucas sentía dudas. Se recostó en su silla, frotándose los ojos cansados. A pesar de todo el material que tenía, aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Y si he olvidado algo importante?, murmuró para sí mismo. Sabía que otros evangelistas como Mateo y Marcos habían escrito sobre Jesús, pero él quería ofrecer algo diferente, un relato meticuloso y accesible para los gentiles, para aquellos que no conocían a fondo la cultura judía. Cada vez que sentía dudas, recordaba las palabras de Pablo. Escribe, Lucas. Dios te ha puesto en este camino para un propósito mayor, pero aún así, el peso de la responsabilidad lo abrumaba. Se trata de la historia del Salvador, murmuró. ¿Y si cometo un error? Cerró los ojos y respiró profundamente. Había pasado meses recopilando información, contrastando detalles. No había dejado nada al azar. Sin embargo, escribir sobre Jesús no era como relatar la historia de un rey o un gobernante. Su vida no era solo hechos y fechas, su vida era un mensaje eterno. Señor, susurró, dame claridad. Esa noche, mientras descansaba, una voz pareció resonar en su interior. Escribe lo que has visto y oído para que otros crean. Lucas despertó de golpe, su corazón latiendo con fuerza. No había duda. Su tarea no era solo la de un historiador, era la de un testigo. A través de los testimonios de otros, su pluma comenzó a moverse con certeza. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las entregaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelo, Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas exhaló profundamente. En ese instante comprendió que su evangelio no sería solo un relato más. Sería la confirmación de que la historia de Jesús debía ser contada a todas las naciones. Mientras el barco se deslizaba entre las olas y el viento agitaba su túnica, Lucas sabía que su misión no había hecho más que comenzar. La historia de Jesús para la eternidad. Pablo observaba el horizonte con la determinación que lo caracterizaba. Este no era un viaje para descansar. Estaba en una misión que cambiaría el destino de muchas personas. Llevar el evangelio a todos los rincones del mundo.
Después de meses recopilando testimonios y escribiendo sobre la vida de Jesús, Lucas entendió que su tarea no terminaba en el pergamino. Necesitaba ver con sus propios ojos cómo el mensaje se difundía, cómo los creyentes aumentaban y cómo su mensaje desafiaba a un imperio que no veía con buenos ojos a los seguidores de Cristo. ¿Estás listo, Lucas?, le preguntó Pablo, mientras veían la costa de Macedonia en la distancia. Listo, respondió Lucas, aunque por dentro sabía que los desafíos serían grandes. Viajar con Pablo no era solo un recorrido por varias ciudades, era entrar en territorio hostil. Los romanos desconfiaban de los que predicaban un reino distinto al de César, y los judíos ortodoxos veían a los cristianos como una amenaza para sus tradiciones. Tan pronto como llegaron a Filipos, fueron recibidos con recelo. Algunos creyeron en el mensaje de Pablo, pero otros lo rechazaron con furia. «Predicas a un Mesías crucificado», le gritó un anciano en la sinagoga. «Eso es una blasfemia». Pablo no se alteró. «Predico al Mesías resucitado, el único que da vida eterna». Las discusiones se volvieron intensas y en más de una ocasión tuvieron que huir de ciudades donde sus vidas corrían peligro. En Listra, Pablo fue apedreado y dado por muerto. Lucas tuvo que atender sus heridas mientras la sangre manchaba sus manos. «No puedes seguir exponiéndote así», le dijo Lucas mientras vendaba sus heridas. Pero Pablo solo sonrió. «El mensaje es más importante que mi vida, hermano». Lucas comprendió que Pablo vivía con una fe firme y su ejemplo lo fortaleció aún más en su misión. A pesar del peligro, los cristianos seguían aumentando en número en Éfeso, Corinto y Tesalónica. En cada ciudad había pequeños grupos de creyentes que se reunían en casas, en las sombras de las calles o en catacumbas. Lucas observaba cómo el evangelio crecía. Había algo en esos seguidores que lo conmovía. No tenían templos grandes ni ejércitos, no tenían riquezas ni estatus, pero su fe no podía ser destruida ni por las amenazas ni por la muerte. En Antioquía, una anciana tomó la mano de Lucas y le dijo: «No tememos, si morimos, es para estar con Cristo». Esa mujer había visto a su hijo asesinado por confesar su fe, pero aún así hablaba con tranquilidad. Lucas comprendió entonces que el Evangelio no era solo palabras escritas en un pergamino, era un fuego que ardía en los corazones, era un movimiento imparable, era la historia que debía contar. El viento del desierto agitaba la túnica de Lucas mientras descendía por un sendero de piedra que lo llevaba a una cueva oculta en las afueras de Jerusalén. Había seguido muchas pistas en su búsqueda de la verdad sobre Jesús, pero ninguna lo había inquietado tanto como la que ahora lo conducía a ese lugar. Pablo estaba encarcelado en Roma por predicar el Evangelio, y la persecución contra los cristianos aumentaba cada día. Lucas sabía que su tiempo era limitado. Debía terminar su relato antes de que la violencia del imperio callara su pluma para siempre. La pista lo había llevado a un anciano llamado Matatías, un escriba retirado que había servido en el Sanedrín en los tiempos de Jesús. Según los rumores, Matatías había sido testigo de documentos que los líderes religiosos habían tratado de ocultar. Cuando Lucas llegó a su casa, el anciano lo recibió con una mirada penetrante. «Te esperaba, médico», dijo con voz cansada. Lucas se sorprendió. «¿Cómo sabías que vendría?» «Hace años, cuando aún trabajaban en los archivos del templo, escuché de un hombre que recopilaría la historia de Jesús con precisión. Sabía que tarde o temprano vendrías en busca de la verdad». Lucas sintió un escalofrío. «Dime, ¿qué sabes?» Matatías caminó lentamente hacia un pequeño cofre de madera, lo abrió con manos temblorosas y sacó un pergamino amarillento. «Este documento nunca debió ver la luz del día», susurró. «Contiene palabras que los sumos sacerdotes quisieron olvidar». Desenrolló el pergamino y comenzó a leer. Sus ojos se agrandaron con cada línea. Era una transcripción de un testimonio perdido,
escrito por un miembro del Sanedrín que había presenciado la crucifixión. Yo, José ben Eleazar, testifico que el nazareno fue condenado injustamente. Pilato no halló culpa en él, y yo tampoco, pero la multitud clamó por su muerte, y la sentencia fue ejecutada. Sin embargo, después de su muerte, la oscuridad cubrió la ciudad y el velo del templo se rasgó. Muchos sacerdotes temieron, pues sabían que algo más grande estaba ocurriendo. Lucas sintió que su respiración se entrecortaba. Un miembro del Sanedrín había reconocido la inocencia de Jesús. Este documento confirmaba lo que había oído de otros testigos. Pilato dudó, dijo Matatías. El templo sintió la sacudida de su muerte. Algo sobrenatural ocurrió ese día. El anciano asintió. Lo supieron, pero lo ocultaron. Nunca podrán borrar la verdad. Lucas salió de la casa de Matatías con el pergamino cuidadosamente guardado. Sabía que esto era lo último que necesitaba para concluir su evangelio. Esa misma noche, bajo la luz de una lámpara de aceite, escribió sin descanso. Cada palabra fluía con precisión. Cada testimonio tomaba su lugar en el relato. La historia de Jesús no era solo la de un hombre, ni la de un profeta más. Era la historia de Dios hecho carne, de un sacrificio que cambió la eternidad. Cuando terminó la última línea, dejó la pluma sobre la mesa y exhaló profundamente. Su obra estaba completa. Miró el pergamino y comprendió que había hecho lo que debía. Su evangelio no solo sería leído por Teófilo, sería leído por generaciones. Había encontrado la verdad, y ahora el mundo la conocería. Con el manuscrito guardado, Lucas pronunció una última oración. Señor, que esta historia llegue a quienes la necesiten, que la verdad brille más allá del tiempo y las sombras. El viento agitaba el aire mientras Lucas tomaba su cálamo. Su misión no había sido en vano. Su evangelio viajaría por el mundo, alcanzando corazones y abriendo ojos. Con su propósito cumplido, la historia de Jesús estaba lista para ser contada.